Vamos a Romanos, capítulo 3, y vamos a leer los versos que están del 21 hasta el verso 24. ...21 a 24 del capítulo 3 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te agradecemos infinitamente cuánto nos has dado, cuánto has significado para nosotros, pero mayor que eso, por lo que nos has enseñado hasta este momento. Ha sido el placer de tu Espíritu Santo que nosotros aprendiésemos que tú estás presente en todo lugar, que la esencia tuya involucra el que estés en todo lugar, en todo momento. Gracias porque nos afirmas en la fe, y ahora te rogamos que con esa misma manifestación de tu Espíritu tengas el agrado, Señor, de que podamos ingresar a tu palabra con todo el respeto y reverencia que ella merece, pero que con todo el aprovechamiento para nosotros también podamos disfrutarla. Señor, que tu Espíritu nos ayude a concentrar nuestro entendimiento, a preparar nuestro corazón y a disponernos para degustar de lo que tienes en este tiempo para nosotros. Te pedimos que acompañes a esta tu palabra la bendición de un fruto precioso en el corazón de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como toda porción de la Biblia, siempre hay un antes y un después del texto. De tal manera que lo que se nos expone por parte de Dios no son muchas verdades en la palabra, sino es una sola verdad que contiene muy amplia variedad de aspectos, eso sí. Pero la Biblia es la palabra de Dios como una sola unidad. No se dispersa, no se contradice, no se separa. Quiero que vayamos a los dos versos anteriores al 21, para que partamos de allí hacia lo que tenemos que estudiar hoy. Antes de eso quiero decirles que voy a revelarles una confidencia. Hoy quería que tocáramos desde el 21 hasta el 31. Cuando lo estuve estudiando dije que no podíamos, me di cuenta que era demasiado. Entonces dije, voy a revisar del 21 al 26. Y resulta que después me di cuenta que también era mucho. Entonces dije, vamos a dejarlo al 24 a ver si logramos alcanzar. Bien, versos 19 y 20 nos introduce, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, subrayo, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí entramos a una pregunta interesante de esas que el hombre se hace después de un análisis muy cuidadoso, inteligente, sabio. El ser humano se hace una pregunta delante de Dios después de leer este versículo, estos dos versículos. La pregunta es, entonces, ¿cómo se justifica el hombre delante de Dios? De aquí para atrás, estas predicaciones que hemos tenido nos han abierto una puerta que quizás no nos gusta oír,
pero nos han expuesto claramente la condición del hombre. El hombre se define pecador, por naturaleza, pecador. Y todos quedamos bajo el juicio de Dios. De tal manera que aun conociendo la ley de Dios, el hombre no se justifica. Aun cumpliendo la ley de Dios, el hombre no es justo delante de Dios. Entonces la pregunta fue la que hizo Job, capítulo 9, verso 2. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Porque Dios había dado la ley y el ser humano creyó, entendió que cumpliendo la ley iba a ser justo delante de Dios. Y Dios nunca dijo eso. Dios dio la ley, pero nunca dijo que el hombre iba a ser justificado por la ley. Nunca lo mencionó. El hombre fue el que creyó en su momento que iba a ser justo cumpliendo la ley de Dios, con una imposibilidad muy clara: no la puede cumplir. Con una segunda imposibilidad muy clara: no quiere cumplirla. De tal manera entonces que la pregunta sigue siendo la misma que hizo Job. Y quiero que vayamos al capítulo 9, entonces, de Job. En esta introducción a este pasaje no podemos pasar por alto cuál es el tema. El tema que hoy estamos empezando, amado hermano, amada hermana, es una base doctrinal inamovible, indiscutible, no negociable: la justificación, la justicia de Dios. Capítulo 9 y verso 2 en Job dice: ciertamente yo sé que es así. Job respondiéndole a Dios, respondiendo a los cuestionamientos que se hace acerca de Dios, y dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre? Con Dios. Si quisiere contender con Él, estamos hablando de el hombre contendiendo con Dios. Si quisiere el hombre contender con Él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Vea la pregunta que hace Job. ¿Quién se ha endurecido contra Dios y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Solo Él extendió los cielos y anda sobre las olas del mar, e hizo la Osa, el Orión y el Pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. He aquí arrebatará, y ¿quién le hará restituir a Él lo que arrebató? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de Él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con Él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y Él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién le reemplazará? Si yo me justificare, me condenará mi boca. Si me dijere perfecto, esto solo me haría inicuo. Si fuese íntegro, no habría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga,
al perfecto y al impío los consume. ¿Ve lo que dice? ¿Cómo me podré justificar yo delante de Dios? Primero, no entiendo ni siquiera lo que hace. No logro comprender cuál es su voluntad. ¿Cómo voy yo entonces a ser justo delante de Él si no sé qué es para Dios ser justo? Aún siendo yo íntegro, perfecto y justo, aún así mi causa no tiene sentido. ¿Sabe qué es lo que acontece? Las Escrituras enseñan cuál es la forma de ser justo delante de Dios. Y en el ser humano siempre podríamos encontrar que hay un anhelo real de ser justo delante de Dios. El problema es que cuando el ser humano se encuentra con la única forma de ser justo delante de Dios, ya no quiere hacerlo. Ya no puede hacerlo. Se encuentra imposibilitado. ¿Sabe por qué? Porque todas nuestras justicias son trapos de inmundicia delante de Dios. Dice Isaías 64, 6 y 7, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. No hay quien invoque su nombre, que se despierte y se apoye en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. De tal manera que entonces estamos viendo que por la ley, por el cumplimiento de las obras, nadie será justificado. Hasta aquí hemos visto que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que todos, parafraseando algunos versos, se desviaron a una y todos se hicieron inútiles. Y regresando a Romanos capítulo 3, verso 9, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Cuando el Señor remueve las montañas, la tierra, quita los cielos, deja el sol de lado, no le permite salir más, esconde las estrellas y quedamos completamente desnudos delante de Él, solamente nuestro pecado es lo único que Él puede ver. Ahora bien, entramos al verso 21. ¿Por qué? Porque hasta aquí hemos visto a un Dios airado con verdad, a un Dios enojado con toda razón, a un Dios que trae juicio, ira contra todo ser humano con justa razón. Pero de aquí en adelante se nos va a mostrar un Dios que además de ser un juez airado, también es un juez amoroso. Verso 21, vamos a ver la manifestación de esa justicia de Dios. Ya hemos visto que la justicia del hombre es un trapo de inmundicia. Vamos a ver la justicia de Dios cómo es. Pero ahora, vamos a detenernos ahí. Si nosotros estamos conversando de algún tema y de pronto detenemos nuestra conversación y decimos, pero ahora, ¿qué estamos diciendo? Estamos ingresando a un tema completamente diferente del anterior y a un tema superior al tema anterior y a un tema que va a dejar completamente borrado y atrás todo lo que veníamos hablando anteriormente. Pero ahora se va a introducir algo que cambia todo la imagen, todo lo que se venía exponiendo anteriormente. ¿Qué se había dicho anteriormente? Verso 20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque la ley no tenía como fin justificar al hombre, sino que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál era la función de la ley?
que conociéramos el pecado. ¿Cuál es la función de la ley? Que conozcamos el pecado. ¿Cuál es la función de que haya leyes? Que conozcamos el pecado. Que nos demos cuenta, que nos enteremos que somos pecadores. No que somos justos, sino todo lo contrario, que somos pecadores. Pero ahora, aparte de la ley, ¿se fija que dice el versículo? Aparte de la ley. O sea, si con decir pero ahora ya sabemos que nos va a introducir un tema muy superior. Dice, aparte de la ley. ¿A qué ley hace referencia? Bueno, podríamos decir que la ley de Moisés, que era la que defendían los judíos. Pero también podríamos decir que no solo la ley de Moisés, sino toda la conformidad de la ley que era conocida hasta ese momento. Inclúyase la ley de Moisés y todo lo que los profetas habían dicho y todo lo que los diferentes escritos y todas las escrituras en general habían dicho que era la ley de Jehová. Ahora, aparte de todo eso, completamente diferente de todo eso, se ha mostrado algo muy diferente. Aparte de la ley significa que lo que vamos a hablar ahora no tiene nada que ver con la ley. Dice Pablo, ahora dejando la ley, dejando las obras del ser humano que se tenían que cumplir por medio de la ley, dejando todo eso de lado, dice Pablo, aparte de la ley, lo que no tiene referencia a la ley, lo que no se basa en la ley, lo que no tiene razón de ser con la ley, lo que no se refiere al cumplimiento de la ley, de las obras o de lo que el hombre puede hacer por sí mismo, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es esencia del mismo carácter de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de su misma fidelidad, de su misma verdad. Estamos hablando de la misma esencia eternal de Dios que empezamos a comprender desde el punto de vista justicia. Y cuando hablamos de justicia, por cierto, estamos hablando de algo legal, ¿verdad que sí? Todos sabemos lo que es huir de la justicia. No que lo hayamos vivido, sino que sepamos lo que es. Estamos hablando de un estatus legal. Nos metemos a un ámbito legal. Nos metemos a un ámbito que tiene que ver con legalidad. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Significa una justicia que no proviene del ser humano, para que lo entendamos bien. Una justicia que no tiene razón de ser en la naturaleza humana. Una justicia que no es conocida, sino porque proviene, nace, se sostiene y finaliza en Dios. Y lo que vamos a ver de la justicia de Dios es una manifestación. ¿Ves? Dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pablo dice, va a haber un contraste tremendo y enorme entre la ley, el cumplimiento de obras y todo eso que ya veníamos declarando que por razón de eso todos somos pecadores. Ahora vamos a hablar de un tema diferente, la justicia, y esa proviene de Dios. ¿Por qué? Porque por causa del pecado, Dios debe de revelar su justicia. Dios no es ignorante de nuestro pecado para nada. No, Dios no ignora que existe pecado. Por eso aquella pregunta que todos siempre hacen, entonces, si Dios existe, ¿por qué todavía hay gente que comete tan graves pecados? No, es que no tiene que ver el hecho de que exista pecado para excluir la presencia o la existencia de Dios. Todo lo contrario, Dios ve el pecado
contempla el pecado, analiza el pecado y resuelve el pecado. Dios no es indiferente al pecado del ser humano. Usted y yo no vamos a encontrar en el cumplimiento de la ley posibilidad alguna de ser justos ante Dios, porque precisamente la ley nos muestra que somos pecadores. Necesitamos algo fuera de nosotros que provenga de Dios para poder hablar de justicia. Y por cierto, hablando de la justicia de Dios, ¿qué le parece si regresamos a Romanos capítulo 1 y versos 16 y 17? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. No que en el Evangelio hay poder, sino que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, ¿qué pasa en el Evangelio? Dice el verso 17. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora vamos a hablar de la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué significa? Que esa justicia de Dios no es desconocida para el hombre. El hombre quiso justificarse por sí mismo, por sus propios medios. El hombre quiso tomar como ocasión de los mandamientos de la ley para presentarse justo delante de Dios, sin comprender, sin terminar de alcanzar que ante la ley el hombre sigue siendo injusto. Ahora mucho más ante Dios. Testificada por la ley. ¿Qué era el fin de la ley? El fin de la ley era que nosotros comprendiéramos que nunca vamos a ser justos, porque no hay justo ni a uno. El fin de la ley es que usted tome conciencia de que ha pecado, conozca que hay maldad. El mismo Pablo, un poco más adelante lo vamos a ver, dice que el problema para él con la ley es que la ley le mostró que él era pecado. Dice, no que la ley vino a ser pecado, sino que por medio de la ley se mostró mi pecado. El ser humano tenía la ley sobre sí, tenía el juicio de Dios sobre sí, para que comprendiera y cayera en la razón de que es malo, de que tiene maldad, de que tiene pecado. Ningún ser humano es bueno, ningún ser humano es justo. Dios a todos nos ve pecadores. No importa cómo usted se sienta, no importa cómo yo me sienta. Podemos sentirnos muy justos y muy buenos, que la ley me testifica que no soy bueno y que me testifica que necesito algo fuera de mí mismo para alcanzar justicia. Cuando dice que la justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas, está indicando que todo el Antiguo Testamento le daba testimonio al hombre de que la justicia que necesitaba tenía que provenir de Dios, de que no iba a ser producida por sí mismo. Jesús, hablando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 39, les hace una gran referencia a los escribas de su tiempo y les decía: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y todas ellas dan testimonio de mí. Si usted escudriña todas las Escrituras, los profetas, los mandamientos, y revisa incluso los libros históricos, todos ellos le van a dar testimonio de que esperan una justicia que proviene de Dios. El mismo David decía: bienaventurado el varón en el cual Dios no encuentra pecado. Es Dios, porque el mismo varón en sí mismo encuentra su propio pecado. Bienaventurado el hombre que Dios lo llama justo, lo encuentra justo.
Ahora, veamos cómo es esa justicia, verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para comenzar, esa justicia que Dios tiene, esa justicia que proviene de Él, tiene un medio. ¿Sabe qué es un medio? Un vehículo, un transporte. ¿Recuerdan de los medios de transporte? Medios de transporte, que sean los vehículos, el tren, los aviones. El medio es el instrumento, es el vehículo por el cual entendemos que proviene la justicia de Dios. Eso es un medio. Y el medio es la fe. ¿Qué le parece? Por medio, ¿qué dice ahí? De la fe. ¿Qué papel juega la fe en todo esto? El papel que juega la fe es ser un medio para la salvación, un medio para la justicia de Dios. Ahora, hemos de aclarar lo siguiente: la fe no es un producto humano, pese a que en muchos lugares hoy se predica que la fe es un producto humano. Usted debe de producir su fe, produzca usted la fe. Saque de usted mismo la fe, genere usted la fe y genérala en Cristo para alcanzar salvación, para alcanzar justificación, para ser justo delante de Dios. Pero yo quiero decirle que lo que proviene de Dios nosotros no lo podemos producir. Qué triste realidad, no lo podemos producir. Por ejemplo, vamos a partir de algo muy interesante. El mundo anda en búsqueda de la paz, ¿no es cierto? Anda buscando la paz y firman acuerdos, y firman convenios, y firman tratados, y firman todo tipo de cosas para buscar la paz y mantener la paz. ¿Y cuál es el grave problema con la paz? Que no es producida por el hombre. No la puede producir, no la puede generar por más que firme todos los tratados y acuerdos que quiera. Porque Jesús dijo que mi paz os dejo. Mi paz yo la doy. No lo que el mundo les da como si fuera paz. No, yo les doy paz. Es algo que proviene de Dios. Es algo que da Dios. Es parte de su esencia comunicable al ser humano. Más bien podríamos decir, no es parte de su esencia, es parte de su naturaleza, para definirlo correctamente. Dios tiene particularidades de su esencia que no puede comunicar, es imposible. Él es eterno, Él es todopoderoso, Él está en todo lugar. Eso es su esencia, no lo puede comunicar, no lo puede transmitir, porque no hay quien pueda soportar esa cualidad. Pero tiene una naturaleza que puede comunicarnos. Por eso nos exige ser santos, porque Él es santo. Por eso nos promete la paz, porque Él puede comunicarnos la paz. Y por eso Él da la fe. ¿Recuerdan ustedes quién es el autor y consumador? Él es el que la hace, Él es el que la consuma. Y todo lo que hay en medio entre es hecha y es consumida, todo sigue sosteniéndose en Él mismo. Es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo cuando usted va a leer a Gálatas. ¿Ve? La fe. Así que no es suya, es de Él. Él da la fe para que usted pueda creer en Jesucristo. Porque dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Así que no hay ningún mérito humano, no hay obra de la ley que valga para que Dios nos vea justos, ninguna, no hay nada. La única manera de que recibamos su justicia es por el vehículo, por el instrumento, por el medio de la fe, y esta en Jesucristo.
Ahora sí estamos entendiendo. Va siendo un poco más claro. La fe en Jesucristo, amado hermano y amada hermana, no es algo abstracto que se obtiene y que sí, yo la contabilizo como parte de mi haber ahí en mis pensamientos, en alguna parte lo encuentro, cada vez que lo busco. No tiene nada que ver con eso. La fe es verificable. La fe es comprobable. La fe se muestra, se ve. La fe no es un ideal. Primero, la fe consiste en conocer, mantenerse en ese conocimiento. El mismo Jesús en Juan 8:31 dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Qué le parece? La fe lleva primero conocer, o sea, digámoslo de otra manera, no existe la fe sin que conozcas la verdad. Y la fe se desarrolla, se mantiene y culmina siempre en el mismo conocimiento de la palabra de Dios. Por eso la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo por fe vivirá. ¿Se da cuenta? La fe se verifica después de conocer en la obediencia. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras. Pero dice algo más, si usted se fija, dice: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En sí misma nunca tuvo vida. Digo, porque por ahí andan algunos que ahora a todo le tienen fe, ¿verdad? Entonces, la fe como medio en sí mismo, eso es muerto en sí mismo, no tiene vida, no sirve, no se contabiliza, no tiene ninguna pertinencia delante de Dios. La fe que se quiere sostener sobre sí misma, amado hermano, no sirve. Usted no es justo delante de Dios solo porque tiene fe. Porque algunos tienen fe en su fe. Algunos creen que por creer entonces ya son justos. No. La fe es muerta en sí misma si no tiene obras. Y todavía más grave, la justicia de Dios se muestra por medio de la fe en Jesucristo. O sea, nos da el objeto sobre el cual esa fe tiene que iniciar, mantenerse y culminar. ¿Ve qué fácil que está? Realmente esto de ser justo delante de Dios es claramente entendible. El objeto de la fe y la justicia de Dios es Jesucristo. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justo. Para abreviar, nadie podrá recibir la justificación por cumplir las obras de la ley, sino solamente por tener fe en Jesucristo. Nada más. Por eso es que el ser humano, cuando anda buscando ser justo delante de Dios y se encuentra que no puede hacer absolutamente nada para ser justo delante de Dios, se devuelve y se va. Porque el ser humano pretende de sí mismo ser justo delante de Dios y no se da cuenta que la justicia de Dios se revela, se otorga mediante la fe en Jesucristo. Aplica. La justicia de Dios, ¿qué es? Es una declaración absolutoria. ¿Qué le parece? Los que hemos estado en juicio sabemos que las sentencias en juicios penales solamente puede ser de dos formas: o condenan o absuelven. Nada más.
Son esas dos posibilidades hay cuando tengamos un juicio. O somos culpables y nos condenan, o somos absueltos. Salimos en libertad. Bueno, el que pretende por las obras de la ley ser justo, ya salió condenado. Porque por las obras de la ley nadie es declarado absuelto. Pero él, que ante el juicio, ante la acusación, ante la evidencia de su pecado, confía, deposita la fe en Cristo y allí se mantiene en un conocimiento de la palabra continuo y en una producción de obras de esa fe, ese será justificado. Solo eso. Nada más eso. La justificación viene de parte de Dios. Y déjeme decirle que esa justicia, se lo voy a anunciar, esa justicia de Dios es inalcanzable. Yo no puedo tomar una escalera para alcanzarla. Yo no puedo cumplir 1000 cosas para alcanzar que Dios me justifique. Es su gracia, es su regalo, es su don, es su obsequio, es el presente que Dios nos da de que podamos ser justos mediante la fe en Cristo. Para todos los que creen en Él, se fija que ahí dice, para todos los que creen en Él. No hay excepción. Todo el que cree en Cristo es justificado. Es justificado el que ha creído en Cristo. Y no hay diferencia. Porque no hay diferencia. 2 Corintios 5:21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No le pide ningún requisito. De modo que si alguno está en Cristo y realiza, hace, no dice en ninguna parte. Tampoco dice, de modo que si alguno cumple la ley y está en Cristo, es nueva criatura. Tampoco. ¿Sabe qué es lo que le dice? Que si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Y ahora es hecho nuevo. ¿Sabe qué fue lo que pasó? ¿Qué quedó en el pasado? Esa acusación, ese pecado, ese señalamiento, esa culpa quedó atrás. Ya no está. Ahora las cosas son hechas nuevas. Ahora puedes vivir bajo un rótulo que dice absuelto, justo. ¿Ve? Por ahí en algunas partes se habla de sanidad interior. Ayer se hablaba un poco de sanidad interior. Y dentro de eso, uno de los aspectos es que le dicen a la gente que tiene que buscar cómo liberarse de la culpa. Pregunto, ¿alguien puede liberarse de la culpa? ¿Existe una persona que se puede liberar de la culpa? ¿Qué puedo hacer yo para liberarme de la culpa? Seamos bien claros y bien honestos. Cada vez más la ley me dice que soy pecador. Cada vez más contemplo que soy pecador. Al grado a que el mismo Pablo decía, miserable de mí. Soy una miseria, dice Pablo. Una ruina completa. Miserable de mí, refiriéndose a la evidencia clara del pecado. Así que ya no necesitamos que venga el acusador a acusarnos, ya solitos tenemos el propio testimonio de que somos pecadores. Y por eso viene la culpa del pecado. Pero la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para librarme de la culpa del pecado? ¿Qué puedo? ¿Qué puedo cumplir para librarme de la culpa del pecado? No hay. Así que no caiga en la trampa de que cumpliendo esto y lo otro, o haciendo esto y lo otro, usted se va a liberar de la culpa del pecado. No va a poder. Así vaya de un psicólogo, un psiquiatra, o vaya a que le hagan algún proceso de sanidad interior de esos que hacen hoy. Nada de eso le va a liberar de la culpa del pecado. Así que deje de andar buscando qué hacer.
Aquí dice literalmente que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La liberación del pecado y por supuesto de la culpa que trae ese pecado solamente se recibe por un regalo precioso de Dios. Nada más. Algo que usted no hace, algo que usted no puede cumplir, algo que usted no se puede quitar de encima, Dios se lo regala. Dios se lo da. Y sigue diciendo el verso. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No le busque más. Todos pecaron. ¿Se acuerda lo que dice en el capítulo 3, verso 9? Unos versos atrás dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y el verso 20 nos vuelve a decir lo mismo. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Y verso 19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos hemos pecado. Ese es el gran veredicto sobre los seres humanos. Y dice, todos fueron destituidos. ¿Qué significa? Que todos fueron alejados relacionalmente. Todos fueron separados. No alcanzan. Todos somos destituidos ¿de qué? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Que la gloria de Dios es la manifestación perfecta de su esencia, de quién es Él. Es su propia, vamos a decirlo así, la palabra en el Nuevo Testamento que se usa allá en Hebreos es impronta. Imagen, lo que usted ve de la perfección de Dios, eso es su gloria. Cuando usted ve a Dios, lo que usted percibe, lo que Él transmite, lo que Él saca de sí como una imagen para que nosotros veamos, esa es la gloria de Dios. Y en esa imagen, y en ese espejo, y en ese espectro que nosotros vemos de Dios, ahí usted puede ver toda la esencia de Dios. Ahí lo ve poderoso, ahí lo ve omnisciente, ahí lo ve eterno, ahí lo ve amoroso, ahí lo ve perfecto y santo, puro. Esa gloria de Dios, dice, es la que nosotros no podemos alcanzar y no podemos ver por un único problema que tenemos. Y ese único problema se llama pecado. Alguien muy sabiamente dijo, el único problema que tiene el ser humano es el pecado, nada más. Después de allí no tiene ningún problema. Solo uno. El pecado le destituye, le desautoriza, lo separa de la gloria de Dios. En cambio, estar en la gloria de Dios no me hace falta ningún bien. De hecho, el salmista decía, es que fuera de ti no hay ningún bien para mí. Todo lo que necesito está con solo estar en su presencia, en su gloria, en la manifestación de su gloria. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 13, que hace un breve resumen de lo que hasta ahora hemos tratado de desglosar y que Dios de verdad nos dé entendimiento de esto. Hechos capítulo 13, vamos a leer versos 38 y 39. Siempre el hermano Pablo dice, «Sabed de esto pues, varones hermanos, que por medio de él, ¿de quién? De Cristo,
Se os anuncia el perdón de pecados y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Se da cuenta que no es algo que solo Pablo se imaginó en Romanos? No es algo que solamente se le ocurrió a uno de los escritores bíblicos. Todos los anteriores a él y posteriores a él siguieron predicando la esencia del Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuál es el mensaje que ese Evangelio tiene? Que hay una justicia y esa es de Dios. Y esa se revela por fe en Jesucristo. De tal manera que si usted está en Cristo, hermano, tiene un gran rótulo sobre usted que dice absuelto. Ya no deje que nadie le acuse del pecado. Ya no cargue con la culpa del pecado. Ya no. A la inversa, si usted no está en Cristo, tiene un rótulo sobre usted que dice culpable. Y cargue con la culpa del pecado, porque aunque se la quiere quitar de muchas maneras, la sigue teniendo encima. Por más obras de la ley que usted quiera hacer. La justificación es por gracia de Dios. Dios no se la da al que se esfuerza mucho. Dios no se la da al que hace muchas cosas agradables según la ley. Dios no se la da a nadie por sus propios méritos. Nadie, no es competencia. No es ninguna competencia. De hecho, lo vamos a estar viendo luego. El verso 27 dice, ¿dónde pues queda la jactancia? Queda excluida. Nadie se va a jactar de decir, yo alcancé por mis propios méritos la justicia de Dios. No puede ser. Por definición, la justicia de Dios es inalcanzable. Por definición, la justicia de Dios no se compra. Por definición, la justicia de Dios no se gana por méritos. No se compra, no se gana, no se alcanza. Solo tenemos la posibilidad de recibirla. Se da. Se regala. De hecho, lo vamos a estar viendo la otra semana. Es una justificación gratuita para usted y para mí. Sí, para nosotros es gratuita. Para Dios no, para nosotros sí. Quiero finalizar invitándole a que la próxima semana sigamos en la lectura porque vamos a ver cuál es el resultado de esa justicia de Dios para usted. ¿Cuál es el resultado de esa justicia de Dios para mí? Porque podríamos verlo como muy a la ligera el tema de la justificación de Dios. Hermano, es lo principal. ¿Usted sabe lo que es ser un ser humano al que no se le culpa del pecado? Eso da un estatus muy diferente. Por eso es nueva criatura quien está en Cristo. Voy a pedirle que por favor nos pongamos de pie para terminar en esta mañana ese tiempo en que Dios nos ha permitido ingresar un poco más en el conocimiento de toda su verdad. Señor, en esta mañana te damos gracias porque estamos plenamente convencidos de que eres un juez justo y duramente justo, que estás airado y enojado porque el pecado, Señor, no te es indiferente, sino que el pecado tú lo tratas con dureza. Estamos plenamente convencidos, oh Señor, de que el pecado nos desnuda delante de ti, y cuando remuevas todo monte, quites el sol, las estrellas, y nos dejes ahí en presencia tuya, sin nada que podamos tomar para escondernos, Señor, ese pecado como seres humanos que va a estar allí delante de ti. Pero hemos comenzado a comprender hoy, Señor,
que fuera de lo que la ley nos produce, se ha manifestado tu justicia. Algo mucho más valioso, algo mucho más grande que se va a sostener así cuando tú muevas el cielo y la tierra de su lugar. Algo que va a superar todo lo que la ley ha producido en nosotros. Algo que tú regalas, que no es pequeño, que tiene un valor y un alcance ilimitado. Señor, algo que proviene de ti y que nosotros no podemos alcanzar. Ayúdanos a comprender esto, Señor. A que no perdamos el entendimiento de lo que estamos hablando, sino que podamos seguir estudiándolo y revisándolo, para que así seamos apropiados de esa justicia que deviene de ti. Que si en esta mañana, como bien nos decía el hermano Daniel, hay personas en este lugar que no han tomado plena conciencia de tu presencia en todo lugar y de tu justicia, Señor, que tú le invites a recibir ese regalo que ha sido dado desde las edades y por las edades, de ser llamados justos por la fe en Jesucristo. Señor, que si es tu deseo hoy revelar esa justicia a algún hermano o hermana en este lugar, Señor, así sea dado por tu gracia. Y para los que ya hemos recibido ese regalo, que nos ayudes a recordar que ningún mérito nuestro nos hizo alcanzar eso. Por lo tanto, toda jactancia queda excluida y solamente podemos abrir nuestra boca para decirte gracias y que toda gloria sea para ti. Hermano, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz por la gracia de Jesús. Amén y amén. Por favor.